Duro, Claro. profe Javi. Nada. Claro, viste, siempre las preguntas típicas. Bueno, va a haber un eclipse, pero ¿cómo? ¿Cuál? Mirá, Cuesta por ahí entender Es un fácil, poquito. porque en realidad los eclipses ocurren, hay dos tipos de eclipse, o eclipse de sol o eclipse de luna. Bien. Cuando hablamos de eclipse de sol, lo que se oculta es el sol, y quien lo oculta es la luna. Bien. Y al revés, cuando tenemos un eclipse de luna, lo que se oculta es la luz del sol, y la que oculta es la Tierra. O sea, un eclipse de luna se produce por la sombra que produce la Tierra sobre la luna. Y un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra y por lo tanto lo tapa parcialmente. Eso Bien. es lo que va a pasar ahora. Eso es lo que va a pasar ahora, que en Córdoba vamos a tener un eclipse parcial. La mitad del sol, el 50 y pico %, va a estar oculto por la luna. Pero en nuestro país, en una zona muy privilegiada, ahí un poquito más al norte de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Sí. en una franja de unos 40 kilómetros, se va a ver lo que se llama un eclipse anular. La luna prácticamente va a tapar la totalidad del sol. Va a quedar un pequeño anillo alrededor de la luna durante unos varios minutos y se va a ocultar el 97% de la superficie del sol. Se va a hacer prácticamente de noche. En el caso del eclipse de la luna la podemos ver con tranquilidad porque nos afecta Sí, a los ojos, exactamente. pero en el caso del sol, No, nunca hay que mirar el sol directamente, aún cuando esté eclipsado. bien. Entonces hay que usar métodos indirectos, ¿sí? Como por ejemplo la cámara estenopeica, que es simplemente una caja que tiene un agujerito aquí en la punta, justamente este pequeño orificio es lo que se llama el estenopo, que es el que le da el nombre a la cámara estenopeica, y es muy fácil de hacer con cualquier caja. Yo acá le hice con una cajita de dulce de leche. Lo que hay que hacer es recortar un pedazo de la caja, poner un papel que sea traslúcido, un papel común blanco es suficiente, y hay que apuntar con el agujerito pequeño que tiene que ser del tamaño de un clavo. Por ejemplo, yo lo he hecho con un clavito chiquito. Cuanto más chico es el agujero, más nítida va a ser la imagen, menos intensidad va a tener, ¿sí? Entonces, apuntamos el aparato al sol y miramos y se va a formar la imagen del sol sobre el papel, y ahí vamos a ver la partecita del sol que va a estar comida por la luna. O sea que se va a proyectar el fenómeno en una pequeña pantalla que Claro, hemos creado con esta cámara. exactamente. El papelito blanco es una pantalla y la luz del sol va a atravesar el agujerito y va a formar como si fuera la imagen sobre una cámara fotográfica. Bueno, ¿Sí? si Es más, si estuviéramos haciendo un tutorial para internet, diríamos, consígase un frasco de unos 40-30 centímetros de alto, con un diámetro. sí, el diámetro acá 20 no es muy centímetros. importante. Sí, el largo, por ejemplo, este es medio cortito, se va a ver una imagen Puede ser más pequeña. largo. Sí, cuanto más largo, Bueno, mejor va a ser. en uno de los extremos, un agujerito pequeño, con un Pequeño, clavo. exacto. Con un clavo. Y si no tienen De 2 o 3 milímetros. una caja, lo que pueden hacer sobre un pedazo de papel de cartón, hacen simplemente un agujerito y lo ponen para que el cartón haga sombra y que pase un rayito de sol a través del agujerito, y va a ser la sombra, la caja, el cartón va a hacer sombra sobre la superficie de la Tierra y se va a ver el circulito del sol en el medio de esa sombra. Y cuando se produzca el eclipse, ustedes van a ir viendo cómo ese circulito se va haciendo cada vez como una media luna más que como un circulito. Claro, Qué lindo, increíble, ¿no? Si Bueno. estuviéramos en un reino maya, tendríamos que preocuparnos por una especie de cataclismo, una cosa así, ¿no? Así decían. Lo que pasa es que eso era el poder que tenían los viejos astrólogos, que ellos sabían predecir estas cosas y los gobernantes no, entonces ellos se anticipaban con sus cálculos y usaban ese conocimiento para tener cierta cuota de poder. Dejaban Claro. la chapa de adivino. Exacto. Hoy algunos científicos hacen lo mismo todavía. generaba aún- susto esta aún no. oscuridad, ¿no? Exacto, sí. Claro. Qué linda experiencia. Bueno, va a ser un día domingo, así que para hacerla en familia, atención los padres, Sí. tíos, todos Además va a aquellos ser creativos. por la mañana, va a arrancar tipo 9:30 de la mañana, el eclipse va a tener su máximo alrededor de las 11 menos cuarto y se va a prolongar hasta las 12 del mediodía, o sea que ideal para levantarse, tomarse unos mates y ponerse a mirar el eclipse. Hasta ahora los pronósticos indicaban que podía estar nublado. Eh, Vamos a ver, porque veo, profe, que los pronósticos por ahí El varían tema va a estar tormentoso, lo que quiere decir que va a haber lugares donde va a haber nubes y lugares donde no va a haber Claro. nubes, y las nubes estas se van a ir trasladando, así que en algún momento yo calculo que lo vamos a poder ver al eclipse. Claro, de todos modos, la cantidad de horas, desde las 9:30 hasta cerca del mediodía, hay tiempo, Hay tiempo, para sí, estar sí, atentos. sí. Va a ser muy lindo porque la mitad del sol va a estar tapado, en Córdoba se va a ver bastante bien.
¿Cada cuántos años se produce el fenómeno, profe? Se producen alrededor de 2 o 3 eclipses de sol por año en distintos lugares del planeta. Lo que pasa es que no son siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, este eclipse que se va a dar ahora en el sur de la Argentina, se vuelve a repetir algo parecido hacia septiembre de este mismo año en Estados Unidos. Hay una franja que atraviesa casi todos los Estados Unidos, pero ahí el eclipse va a ser total. Y ellos hablan del super eclipse. ¿Sí? Super eclipse porque se da allá en el norte. Claro, Nuestro es un pero eclipse acá del es- subdesarrollo. Subeclipse. Es un subeclipse, exactamente. Es decir, que se están produciendo permanentemente durante el año en distintos puntos del globo. Claro, durante 2 veces al año o 3, la luna y el sol están en la posición, la luna, la tierra y el sol están en la posición adecuada para que ocurran eclipses. Normalmente, cuando hay un eclipse de sol, al mismo tiempo, 15 días antes o 15 días después, hay uno de luna. Acá ocurrió uno de luna hace 15 días atrás, que como no alcanzó a la parte de lo que se llama la sombra más importante de la Tierra a tocar la superficie de la luna, prácticamente pasó inadvertido para la gente, Ya se produjo ese fenómeno. hace 15 días atrás. Y sí o sí, después aparece el eclipse de luna. Exacto. Bien. Nosotros vamos a tener en el 2018 otro eclipse que se va a poder ver de Córdoba, y creo que en el 2019 va a haber un eclipse ya bastante más importante también que se va a poder ver aquí en Córdoba. ¿Y la luz del sol se interrumpe también en la misma proporción en la que tapa la Sí, luna? lo que pasa es que el sol es tan intenso, la cantidad de energía que produce el sol es tan intenso que aún con la mitad del sol tapado, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Si no es por alguno de estos aparatos o algunos aparatos científicos más adecuados para ver el eclipse, uno no lo alcanza a percibir. Sí, cuando el eclipse es total, que dicen que inclusive en ese momento los animales se van a sus dormideros y se produce durante un par de minutos una situación donde el cielo se pone totalmente oscuro y la luz es prácticamente la de una noche. Claro. Yo no he tenido nunca la posibilidad de verlo, Debe ser fantástico, ¿no? debe ser muy lindo, sí. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la protección para mirar la eclipse con esta caja oscura y lo que uno puede tener en su casa, que son los lentes de sol No, o otro tipo de nunca hay que elementos? mirar el sol con lentes de sol, Bien. con cristales Digo, ahumados. importante porque todo el mundo va a estar pendiente No. tal vez y... El único elemento casero que uno podría usar para mirar con alguna seguridad el sol es una de esas máscaras que vienen para soldar, Ah. pero con una alta protección UV, porque Bien. el sol emite mucha energía en el ultravioleta. Entonces, cuando nosotros observamos directamente el sol, aunque sea muy poquito tiempo, produce daños en la retina que son irreparables. La placa radiográfica que se usaba de No, chicos tampoco. no, ni el vidrio ahumado, que es el que usábamos nosotros. Nosotros, cuando éramos chicos, hace muchos años atrás, desarmábamos los relojes que tenían un cristal grande, lo ahumábamos con una vela para poder ver los eclipses. que tampoco servía. No, Después no, con el no. estudio y el tiempo No, ese No es recomendable. se dieron cuenta que no era aconsejable. Debe ser lo Exactamente. peor. Bien, es importante porque, bueno, queda todo eso, no, míralo con esos mitos que... Sí, con una máscara de esas que se usan para soldar. Profesional, es bastante digamos. Seguro, sí, es bastante Claro. seguro. Vienen equipos especiales para poder ver un eclipse, son muy caros. Pero con esto, si lo hacen en forma casera, van a tener una forma divertida y segura de poder observar el eclipse. ¿Trajiste todos los elementos? Sí, Mirá, sí, está sí. la prácticos. Claro, porque hay que hacer... Cinta de el tema- enmascarar. una cosa que me olvidé decir, el agujerito Sí. tiene que estar bien hecho, no debe tener rebordes, no debe tener pelitos. Claro, a veces hacer eso en un cartón es medio difícil, entonces lo que se puede hacer es un agujerito más grande y por ejemplo con un plástico o con esas tapas de aluminio que vienen en los dulces de leche o en los distintos productos así lácteos, Sí. uno puede hacer un agujerito que tenga los bordes bien definidos. Cuanto más definido esté el borde, mejor va a ser la calidad de la imagen que se va a producir. ¿Ves? Entonces, Ahí está. Y ahí adentro se va a proyectar la luz sobre esta tapa, tal como le indica el profe. a la tapa le hice un corte más grande. Ahí El está. sol, por supuesto, va a ser mucho más chiquito que ese recorte que hice yo allí. Por ejemplo, con un caño de PVC, de esos que se usan para cloacas, de Sí. 100 milímetros y de más o menos 1 metro de longitud, se puede hacer una cámara de esta, donde ahí ya la imagen va a ser un poquito más grande inclusive y más interesante que la que se puede hacer con esto. Perfecto. Un PVC Está- de 100 milímetros. Está ¿sí? bueno también Bueno, ese material para tenerlo en cuenta el que lo quiera hacer y buscar justamente que sea más largo. Bárbaro. Qué grande, profe. Bueno, se queda un ratito porque se Nos descubrió quedamos. un nuevo sistema solar compacto. Díganos de qué se trata, tenemos miedo, ya tenemos miedo.
¿De qué tenemos miedo? No, de más gente, no sé, ya somos tantos que no sé. no, miedo. pero debe O que haber, nos vengan a buscar. Claro, debe sí, haber pero debe. muchos de esos. Ahora se empiezan a descubrir porque se tiene la tecnología para observarlos, pero es probable que haya muchos, así que no nos deberíamos ir asustando. En un ratito